Yo sé que es muy fácil con los niños usted darle un iPad o un celular para que ellos no hagan bulla, pero usted tiene, la palabra de Dios dice que si tú instruyes al niño en su camino, cuando él crezca no se apartará de él. Es impresionante cuando uno va a otras iglesias, en otras naciones, ven cómo los niños adoran, ven cómo los niños ponen atención a la palabra, ven cómo los niños caen en el piso tocados por el Espíritu Santo. Pero los niños no van a aprender eso si no se lo enseñamos. Sebastián, pon atención a la prédica. Ven, siéntate aquí adelante conmigo. Quiero que tú me ayudes a predicar esta noche. Señores, Sebastián me va a ayudar a predicar, va a orar por mí en esta noche. ¿Verdad que sí? Muy bien. Siéntate ahí al lado de Lenin. Y yo necesito que tú ores por mí mientras yo estoy predicando. ¿Tú crees que tú puedes hacer eso? Excelente. Señores, tenemos que educar a nuestros hijos a que tengamos reverencia entre Dios. Mire, si usted va a un lugar a recibir algo y usted cierra sus oídos, si usted se distrae, no lo va a recibir. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Miren, yo mandé un mensaje de audio en el que yo comentaba que todas las casas están llenas y los edificios de una red eléctrica. Este edificio, su casa, la mía y casi todas las casas en el mundo entero tienen una red de electricidad y tenemos acceso a la electricidad. Ahora, la electricidad, si nosotros, aunque está ahí, no entramos en contacto con ella, no podemos experimentar su poder. Si usted tiene electricidad y tiene un bombillo en la mano, pero no lo conecta a la fuente de poder, el bombillo no se encenderá. De esa misma manera, Dios tiene por decreto y de acuerdo a su voluntad un poder de provisión ya predeterminado para cada uno de los que estamos aquí. Pero si nosotros no entramos en contacto con ese poder, con esa provisión, nosotros no vamos a tener la manifestación de ese poder para nuestras vidas. O sea, el poder está ahí, pero nosotros no estamos en contacto. Muchas personas no saben que Dios ya determinó lo que le va a dar a cada uno de los que estamos aquí desde antes de la creación del mundo. Ya Dios lo determinó y lo decretó. Ese decreto se conoce como la voluntad de Dios. Ahora, las personas muchas veces caminamos en este mundo no teniendo provisión, pensando que es que no hay provisión, cuando lo que está ocurriendo es que no hay contacto con el poder que da la provisión. Y ese contacto que nosotros tenemos con el poder del reino de los cielos de Dios se establece mediante la oración. Esta noche tenemos una enseñanza que dura 2 jueves, hoy y el jueves que viene, que se llama el tiempo de Dios. Vamos a hablar del tiempo de Dios y esta prédica, esta enseñanza tiene que ver, o es una enseñanza sobre la oración basada en un acontecimiento que pasó con el profeta Elías. Entonces yo les recomiendo que saque su Biblia para que usted lea, saque su Biblia, póngala a su lado y vamos a estar hablando de todo esto en esta noche. Ahora, la oración es el punto de contacto entre nosotros y Dios. Hay electricidad, pero si yo no la toco no puedo experimentar su poder. De esa misma forma, si yo no entro en contacto con lo que Dios ha determinado, no voy a ver la manifestación aquí en la tierra de su poder. La oración es el mecanismo que Dios ha establecido para que tú tengas contacto con aquello que ya Él ha decretado. Dios ha decretado todo lo que te va a ser dado y provisto en esta tierra. Muchas personas morirán para algún día encontrarse con la realidad de que tenían acceso a tantas cosas y no pudieron acceder a ellas simplemente porque no oraron. Ahora, de aquí sacamos muchas cosas, porque hay muchas personas que dicen, ¿cuántos han dicho, yo oro y no pasa nada? ¿Cuántos han experimentado eso? Eso le pasa a muchas personas. Si usted enchufa algo en un tomacorriente, pero al enchufe le falta una pata, usted no va a tener acceso al poder de la electricidad. Si usted accesa a un tomacorriente
pero los breakers o el interruptor está en apagado, usted tampoco va a tener acceso a eso. De esa misma forma, muchos de nosotros oramos, pero no sabemos cómo orar. La oración es el punto de contacto y esta noche vamos a explorar algo que Dios nos tiene a través de la vida del profeta Elías. Si no hay oración, no hay contacto. Y donde no hay contacto, no hay acceso a lo que Dios decretó que tú vas a tener. Ahora, para muchas personas, la oración es como el himno nacional antes de un evento. ¿Cuántos han ido al play, por ejemplo? Y antes de empezar el juego, tocan el himno nacional y sucede que el himno nacional que tocan no tiene nada que ver con lo que sucede durante el juego. Hay muchas personas de igual manera que vienen a la iglesia, oran en la mañana y después sus vidas, el resto del día, no tienen nada que ver con lo que ellos oraron. Y usted se sorprenderá de que la oración que usted hace tiene una estrecha relación con, o debe tener una relación muy intrínseca con lo que usted hace el resto del día. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Vamos a manejarnos con dos versos. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Y Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1 también. Pero antes que eso, Dios dijo en Génesis 1:26, dice lo siguiente. Génesis 1, verso 26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo fue que Dios dijo? Hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso quiere decir que cuando Dios hizo al hombre, puso cierta similitud entre nosotros y Dios. La pregunta es, ¿en qué somos nosotros semejantes a Dios? Esa es una buena pregunta. Dice aquí, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra semejanza. Perdón, que se me perdió esto acá. Y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre las bestias, sobre todo lo que anda en la tierra, sobre todo animal que se arrastra. Dios dijo cuando creó al hombre que Él quería que nosotros tuviéramos potestad sobre todo lo que está en la tierra, todo, absolutamente todo. Tener potestad significa tener dominio. Ahora, ¿cómo es que yo soy hombre, estoy en la tierra y muchas veces en mi casa no hay que comer, o se acabó el gas, o no hay para comprar un botellón de agua, o yo no tengo trabajo? Si yo tengo potestad dada por Dios aquí en la tierra, ¿por qué esas cosas yo no las tengo a veces? ¿O por qué ahora mismo yo tengo una necesidad de hace mucho tiempo, yo estoy orando y yo no estoy recibiendo eso que yo estoy pidiendo? Vamos a explorar todo esto. De nuevo, la oración es el contacto que desata la voluntad de Dios. La oración, muy importante, no hace que Dios haga lo que Él no ha planeado hacer. La oración no hace que Dios haga nada que Él no tenga en su plan, algo que Él haya decidido que va a hacer. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted comienza a orar por aquello que Dios no ha planeado para usted, usted está orando en vano. Eso me lleva a una gran pregunta o a una gran interrogante. Si yo quiero orar para tener acceso a lo que Dios ha decretado para mi vida, entonces es importante que yo entienda y comprenda qué es eso que Dios ha decretado para mi vida. ¿Cuántos están aquí? Fíjense, en Isaías 65:24, vamos a ver si lo ponemos aquí en pantalla. Isaías 65:24. No, Isaías 65:24. Ok, vamos a buscarlo en el teléfono. Isaías 65:24 dice, antes que clamen, yo responderé.
Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo habré oído. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún esté hablando, yo habré oído. La respuesta ya ha sido dada. Lo único que Dios está esperando es tu oración para desatarlo. Yo quiero que usted ponga mucha atención a esto. Dios ya ha definido lo que Él te va a dar. Esa es su voluntad. La respuesta a lo que tú vas a pedir ya está dada. Dios solamente espera el contacto para que tú hagas un retiro de eso que Él ha dicho que es para ti. Y eso se logra mediante la oración. Dios ya decretó su voluntad sobre ti. Es como si Dios hubiera puesto dinero en una cuenta de banco. El dinero está ahí. Pero si tú no vas y lo retiras, tú no vas a poder tener uso de él. ¿Cuántos han ido a buscar un pantalón al closet y cuando se lo ponen, que meten la mano para meter las llaves, se encuentran con una papeleta de 500 pesos, 1000 pesos? ¿Cuánto le ha pasado eso? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Yo no sé si a usted le ha pasado esta. ¿Cuánto le ha pasado a ustedes que usted va a chequear su cuenta de banco y cuando va usted piensa que tiene como 300, 400 pesos y hay como 12,000 pesos? ¿A cuánto le ha pasado eso? O 1000 o 500. O hay más dinero de lo que usted está esperando. Vamos a ponerlo de esa forma. Más dinero de lo que usted está esperando. Sin embargo, antes de usted saber esa información, ¿qué pasaba con usted? Usted andaba como si no tuviera dinero. Yo recuerdo que en los tiempos del desierto yo me hice experto buscando monedas de 5, de a peso, y escarbando todos los bolsillos de todos los pantalones y camisas y trajes que yo me había puesto. Y por un tiempo yo me dediqué a buscar en esos lugares. Yo dije, ya yo lo escarbé todo, pero tiene que aparecer algo. Siempre aparecía algo. En la primera etapa de eso, yo recuerdo que yo estaba en la mañana, wow, no hay para comprar un botellón de agua, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Y fui a buscar algo que estaba en el traje y cuando vi encontré 500 pesos. Así mismo nos pasa a nosotros. Hay algo que Dios ha depositado para nosotros, hay una provisión que Él ha dado para nosotros, pero nosotros no tenemos acceso simplemente porque o no sabemos que está ahí, y si sabemos que está ahí, porque lo sabemos intelectualmente ahora que lo estamos hablando, no sabemos cómo accesarla. Amén. Y la forma de accesar eso es mediante la oración. Ahora, la oración activa la voluntad de Dios. La oración activa la voluntad de Dios. La oración no hace que ocurra la voluntad de Dios. En pocas palabras, con la oración usted no puede hacer que Dios de repente haga un plan que ya Él no había establecido anteriormente. Usted no puede doblegar a Dios. La oración te permite acceso a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha decretado, no a lograr que Dios haga planes nuevos, que te mande el novio que tú quieres, que te dé la casa que tú quieres, o el trabajo que tú quieres, o que haga que fulano se vaya lejos para donde tú no lo veas. Dios eso no lo hace. Y tú no puedes lograr eso mediante la oración. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, todos ustedes saben que ahora mismo en este aire hay muchas ondas de radio y de televisión. Hay muchas ondas. El hecho de que usted no las esté viendo con sus ojos no significa que no están ahí. Pero si yo tomo un televisor ahora y lo coloco acá y le pongo una antena y entonces sintonizo un canal, digamos el canal 9, de repente entonces en la pantalla va a aparecer la imagen del canal 9. ¿Cuántos me están siguiendo? La imagen está ahí en un mundo invisible, pero cuando yo acceso entonces puedo ver su manifestación en este mundo. Dios tiene una provisión en el reino de los cielos que se activa en este reino mediante la oración. Cuando usted ora, usted se sintoniza con la voluntad de Dios. Ahora, fíjense que yo no estoy hablando de cualquier oración.
para usted poder sintonizar lo que está en el canal 9, usted tiene que elegir una frecuencia específica que concuerde con el canal 9 para que usted pueda ver la señal de video que está en el canal 9. De igual manera, todo el mundo ora, pero la mayoría de la gente no sabe cómo orar porque la gente normalmente ora cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Y usted dirá, wow, yo he oído este mensaje tantas veces. Dime, Sebastián. Bueno, es que todos los días mi mami dice que yo soy un ángel de Dios. Es que tú eres un ángel de Dios. Eso está bien. La oración es aquello que toma algo del mundo invisible, del reino de Dios, que ya ha sido decretado y establecido, y lo trae al mundo físico para que tú puedas ver. La oración es como el radio. Ahora, cuando tú oras, se activa la provisión de lo que Dios ha establecido. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Vamos a ver si podemos ponerla. Ok, ahí está. Miren lo que dice. Vámonos a la vida de Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ¿qué fue lo que dijo? Dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vámonos a Primera de Reyes 18:1. Primera de Reyes 18:1. No, esa no era. Primera de Reyes 18:1. Un capítulo más tarde, dice, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Algo que es importante. Vamos a aprender alguna lección. Si la oración es mi contacto para tener provisión y yo no tengo provisión, es por algo. No porque no haya provisión, sino porque yo no sé cómo accesar esa provisión. No la acceso porque no oro. No la acceso cuando oro porque no estoy orando como Dios manda en su palabra. Y vamos a aprender esta noche cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Fíjense, cuando Elías fue donde Acab, primero vamos a hablar un poquito quién era Acab. Acab fue uno de los reyes de Israel. El primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Luego de Saúl vino el rey David. Luego de David vino su hijo Salomón. Dios había hecho una promesa a todos esos reyes de que él mantendría su reinado por siempre, siempre y cuando ellos cumplieran con ciertos requisitos. Y uno de los requisitos era que no podían adorar ídolos. Pero Salomón hizo todo lo contrario. Dios había dicho que no podía casarse con mujer que no fuera de su propia pueblo, y él se casó como con 700 mujeres. Y muchas de esas mujeres con las que se casó eran mujeres paganas, o sea, eran mujeres que no eran israelitas, que adoraban otros dioses, y él acabó adorando otros dioses. Producto de eso que ocurrió con Salomón, entonces Dios dividió el reinado de Israel en dos y estableció dos reyes, uno en Jerusalén y uno en Judea. Eso ocurrió por mucho tiempo. Entonces, Acab fue uno de esos reyes. Y dice la Biblia, pongan atención a esto, que Acab fue el peor rey que tuvo Israel, porque fue el más idólatra de todos los reyes. Una de las cosas que él hizo que no le agradó a Jehová fue que se casó con una mujer fenicia llamada Jezabel. Jezabel era hija de un sacerdote brujo que adoraban a un dios llamado Baal. Yo estoy explicando todo esto para que usted entienda un poco de lo que es la naturaleza de la oración que nos da acceso a la provisión y por qué cuando usted ora, usted no recibe absolutamente nada. Cuando en Primera de Reyes capítulo 17, verso 1, Elías le dice a Acab, yo voy a orar y no va a llover. Es importante entender que en esa época Baal, el dios Baal, la gente de Baal creía que Baal era el dios que hacía que lloviera.
Entonces vino Elías y le dijo, yo te voy a demostrar a ti que solamente hay un solo Dios. Aquí no va a llover. Pero un capítulo más tarde, la palabra dice muchos días después, y ustedes van a ver que estamos hablando de 3 años y medio después. Entonces Elías oró por lluvia y llovió. Amén. 2 cosas Elías dijo. Una, oro para que llueva, oro para que no llueva y no llovió. Y ahora oro para que no llueva, que llueva y llovió. Las 2 cosas fueron dichas por el mismo hombre, Ahora, es importante que nosotros sepamos que nada de eso que dijo Elías, él se lo inventó. Elías no se inventó nada de eso. Vámonos a Deuteronomio capítulo 11, César. Vayan anotando todas estas citas. Verso del 13 al 17. Deuteronomio 11, versos del 13 al 17. Ok, pongan atención a esto. Esto es Jehová hablando al pueblo de Israel. Si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, fíjense que Dios está poniendo una condicionante. Si ustedes obedecieren mis mandamientos que yo prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, verso 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Verso 15. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Déjalo ahí. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Si tú te llevas de lo que yo te digo y tú haces lo que yo te digo, todo esto va a pasar. Yo te voy a mandar la lluvia, la temprana, la tardía, y entonces tu campo florecerá y tú tendrás de todo. Verso 16. Pero dijo, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Verso 17. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si tú te vas atrás, si tú te vas detrás de otros dioses, lo que Dios está diciendo, Él va a cerrar los cielos y no va a haber lluvia. Irse detrás de otros dioses es idolatría. Dice, pero si tú te apartas de otros dioses y me sigues, yo abriré los cielos. Cuando Elías oró, se refirió a algo que ya Dios había dicho antes. Cuando Elías oró para que no lloviera, él estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios que había sido establecido miles de años antes. ¿Cuántos lo están viendo? Él tomó una palabra de algo que Dios había decretado. Dios había dicho, si hay idolatría, no hay lluvia. Pero si tú me sigues a mí, me amas y me obedeces, entonces mandaré la lluvia. Elías tomó de lo que Dios había decretado, tomó de lo que Dios había dicho de acuerdo a su voluntad y oró de acuerdo a eso. ¿Cuántos están siguiéndome todavía? La oración de Elías estaba atada a la palabra, o sea, a la voluntad de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, entonces tú no sabes cómo orar. Si tú no conoces la palabra de Dios, entonces tú no vas a saber cómo orar. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y tú tienes que orar como hizo Elías, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si tú no conoces la palabra, ¿cómo tú vas a poder orar? Porque tu punto de partida, tu base es la palabra de Dios. La razón por la que muchas personas hacen oraciones generales. Señor, bendíceme. Señor, protégeme en el día de hoy. Señor, cuida a mi familia.
Eso es porque no tienen un punto de contacto en las escrituras para fundamentar nada de lo que piden, ni nada de lo que necesitan. Yo les he contado a ustedes que yo tengo un amigo que se llama Anthony Davidson. Él es judío. Él es judío, un hombre de negocio, académico, de universidad, y él viene mucho acá. Y cuando yo me he juntado con él, a veces hemos tenido horas donde no tenemos que hacer nada, 1 hora, 45 minutos. Yo le digo, ¿qué tú crees si oramos? Me dice, sí, vamos a orar. ¿Quién ora primero, tú o yo? Digo yo, ora tú primero. ¿Y sabe lo que él me dice? Ok, ¿cuál oración tú quieres que yo haga? Y yo le dije, ¿cómo así? Yo digo, ora, arranca a orar. Él no entendió mi pregunta. Yo le dije, ora con la que tú quieras. Dice él, voy a orar con esta que a ti te gusta. Y comenzó a orar en hebreo. Y yo, amén. Y yo le dije, ¿qué fue lo que tú oraste? Me dice él, Salmo 23. Me dijo él, orar es hablar de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Pero nosotros nos volvemos locos y decimos, Señor, me gusta esta muchacha, y comienza a orar, Señor, que se enamore de mí, Señor, que se enamore de mí, Señor, que se enamore de mí, Señor, que se enamore de mí. Y fíjate en algo, lo que Dios quiere para ti aquí en la tierra es, primero, que tú ganes la vida eterna allá arriba. Segundo, que tú ayudes a avanzar el reino aquí en la tierra, donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en el consultorio, en la guagua, en el metro, donde quiera que tú estés. Él quiere que tú ayudes a avanzar el reino de los cielos. Y para que tú avances el reino de los cielos, Dios te ha determinado provisión para ti. Algunas personas los hace artistas, a otros los hace médicos, a otros los hace ingenieros. ¿Para qué? Para que la ingeniería los lleve un día a construir un edificio donde hayan 200 obreros y esté el ministro de construcción. Y en ese momento Dios quiere que tú hagas avanzar el reino. ¿Cómo? Siendo sal y luz para el mundo en ese momento. Pero mientras tú te estés enfocando en que tú quieres este trabajo, tú quieres este carro, tú quieres aquello, mientras tú estés poniendo las cosas al revés, orando, pidiendo, enfocándote en las añadiduras y no buscando el reino primero, nunca tus oraciones van a ser contestadas. Cuando una persona se enfoca en buscar el reino y su justicia, o sea, cuando una persona se enfoca en entender cuál es la voluntad de Dios y ora de acuerdo a esa voluntad de Dios para que se dé en su vida, aunque Marta vino de Europa, está linda, va a durar 3 días y yo quiero que ella salga conmigo. Si tú te mantienes orando y es la voluntad de Dios, Marta te va a hacer caso, pero si no, Marta no te va a hacer caso. Cuando una persona no ora de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces está en este mundo por su cuenta, valiéndose de sus propios esfuerzos y sus propios recursos. Hay cosas en las Escrituras que aplican a cada situación que tú estás viviendo en tu vida y pueden desatar aquello que tú necesitas de acuerdo a esa situación. Hay algo en las Escrituras que está ahí para cada situación de tu vida. Quiero que nos vayamos a Santiago, capítulo 5. Santiago está después de Hebreo, antes de Primera de Pedro. Santiago capítulo 5, verso 16 al 18. Dice el verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Usted sabe lo que está diciendo? Que Elías era una persona de carne y hueso como usted y yo. Y él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Verso 18. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hubo un espacio de 3.5 años, 3 años y medio, entre la sequía y la lluvia. Desde que él oró para no lluvia hasta que oró para lluvia, hubo una sequía. Pasaron 3 años y medio. Pero antes de él orar de nuevo para que lloviese de nuevo,
el tema de la idolatría tuvo que ser enfrentado. Cuando él oró por no lluvia, él oró porque Acab y todo el reinado de Israel estaba en idolatría total. Y él dijo, no va a llover. ¿Por qué? Porque él dijo, Dios ha dicho que si hay idolatría, no mandará la lluvia. Por lo tanto, hay idolatría. Yo oro en el nombre de Jehová, que se oraba en esa época porque Jesús no lo conocían. Él oraba, no lluvia. Él estaba decretando lo que Dios había dicho de acuerdo a su palabra. Idolatría, no lluvia. Y él oró, idolatría, no lluvia. Y no hubo lluvia. Pero antes de que él orara por lluvia, la idolatría tuvo que ser enfrentada. Y eso ocurrió en 3 años y medio. Cuando tú oras y pasa tiempo y nada ocurre, es porque hay algo que está ocurriendo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios o está en contra de lo que Dios dice, que tiene que ser enfrentado y tiene que ser sacado. Por eso el tiempo de Dios es perfecto. Siempre es perfecto el tiempo de Dios. Mucha gente quiere que Dios mande lluvia. ¿Y qué son las lluvias? Son bendiciones. Mucha gente, ¿cuántos quieren bendiciones de parte de Dios? Mucha gente quiere que Dios mande lluvia ahora en sus vidas. Sin embargo, no quiere que Dios cambie sus vidas. Yo me encuentro con muchas personas que entran al cristianismo, tienen trabajo o negocio y me llaman, pastor, mire, yo tengo un negocio, no me está yendo bien. Y si usted es una de esas personas que ha hablado conmigo, quiero que sepa que lo que voy a decir ahora me lo han dicho más de 15 veces. Más de 15 personas. Esto no tiene nada que ver con usted. O sea, yo ni siquiera estoy mirando quién está aquí. Ok, yo tengo un negocio. Ok, ¿qué tú tienes? Yo tengo un negocio ahí que estoy vendiendo, qué sé yo, vendo celulares, vendo, pero ok, muy bien. Una pregunta. ¿Tú tienes RNC? No. Ok, o sea, tú trabajas con tu cédula, tú reportas impuestos con tu cédula. No. O sea que tú no pagas ITEVIS. No. Ore, pastor, para que me vaya bien en el negocio. ¿Qué efecto puede tener que yo haga una oración para que le vaya bien en su negocio si él, conociendo que tiene que pagar impuestos, no lo está pagando? Y yo le digo, no te preocupes, yo voy a orar por ti esta noche. Cuando llego a mi casa y me acuerdo de esa oración, yo he orado en esos casos de la siguiente manera. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, porque tu palabra ayuda a echar fuera la oscuridad y tú sacas las cosas que están mal en nosotros y las traes a la superficie para que nosotros tomemos la decisión de pedir tu ayuda para cambiarla. Yo te pido por fulano y por sutanejo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras sus ojos para que ellos pongan su vida en el orden divino. En el nombre de Jesús, amén. Pastor, ¿usted oró por mi negocio? Sí, oré por tu negocio. Esa fue la oración que yo hice. Muchas personas quieren que Dios bendiga su vida, pero no quieren que Dios cambie su vida. Muchas personas tienen una agenda de que mi negocio me vaya bien, en mi matrimonio, que mi mujer se comporte de esta forma, pero no quiere que Dios se meta con ellos. La razón por la que se detuvo la lluvia fue por la idolatría. Y cuando la idolatría fue enfrentada, entonces se oró y entonces llovió. Ahora, muchos cristianos piensan, cuando le hablan de la palabra idolatría, sobre todo los que tienen mucha tradición cristiana evangélica, que cuando se habla de idolatría, piensan solamente en nuestros hermanos católicos y en las estatuas de santos que ellos tienen ahí. Y no se dan cuenta que en la iglesia cristiana evangélica hay tantos o quizás más idólatras que nuestros hermanos católicos. Ahí lo dije. ¿Qué es un ídolo? Mira, un ídolo es cualquier persona, lugar u objeto no autorizado al cual tú buscas para satisfacer una necesidad. Si tú utilizas tu apellido y tu prestigio para conseguir cosas, eso es un ídolo en tu vida. Si tú tienes un trabajo que tú entiendes que sin ese trabajo tú no puedes vivir, y a Dios que se aguante, yo estoy dispuesto a trabajar hasta los domingos, 7 días,
aunque eso implique no venir a la iglesia, porque tú sabes, yo tengo que mantener mi familia, eso es un ídolo en tu vida. Si tú tienes un carro o tú tienes una relación, alguien, y tú por ese alguien no vienes a la iglesia como Dios manda, para tú nutrirte de lo que dice su palabra, para que tu vida siga en el proceso de ser transformada, esa relación es un ídolo en tu vida. Y que hay mucha gente en esta iglesia que son idólatras. Hay gente que no vienen a la iglesia por meses. Pero cuando el agua le sube aquí al labio superior, por debajo de las fosas nasales, porque en el cuello todavía te puedes respirar. En el cuello no hay tanto peligro. Usted se asusta, pero no tanto. Pero cuando el agua te llega aquí, que tú no puedes ni siquiera pedir ayuda, entonces vienen aquí a pedir oración y a pedir que Dios los ayude. Y vienen desesperados, pastor ore, pastora ore, o alguien que ore por mí. Dios es un Dios justo. Dios nunca va a actuar fuera de lo que está en su palabra. Nunca lo va a hacer. Y si usted está en una situación ahora donde usted está orando y no está recibiendo, yo le invito en esta noche a que abra su corazón para que el Espíritu Santo le muestre dónde está su idolatría. Hay gente que se obsesionan con diferentes tipos de cosas. La obsesión con cualquier cosa, aquello que tú buscas como tu provisión. Si tú juegas la loto, en estos días yo fui a sacar un dinero a un cajero. Yo oré en la mañana como estoy orando casi todos los días, no todos los días porque a veces se me olvida. Señor, yo quiero ser sal y luz en el día de hoy, ayúdame en el nombre de Jesús, amén. Y salgo, voy a un cajero. Entonces cuando salgo me dice un vigilante, ese vehículo suyo, ¿de qué año es? Yo le dije el año. ¿Y cómo cuánto cuesta? Le dije, bueno, más o menos tanto. Dice él, yo voy a jugar al loto hoy, yo me saco la loto, yo me puedo comprar una de esas. Y yo me iba a ir y me acordé de la oración que yo hice. Y yo le dije, si tú juegas la loto, es porque tú tienes la esperanza de que la loto te va a dar dinero, ¿verdad que sí? Dice él, pero claro. Dice él, pero tú no sabías que Dios, le digo, que Dios es tu proveedor. Dice él, yo lo sé, pero uno tiene que ayudarse. Yo le dije, la Biblia no dice eso. De hecho, jugar la loto es pecado de idolatría. Déjame explicarte por qué. Cuando tú juegas la loto, tú lo que estás diciendo, Dios, yo no confío en ti y por lo tanto yo voy a tomar esta decisión, yo te voy a ayudar a que tú me ayudes a mí jugando la loto. Y yo oro para que los 6 números que yo elegí sean los que se peguen. Entonces, en pocas palabras, le están diciendo, Señor, yo te pido que este Dios falso que yo tengo en mi vida, tú le des vida para que Él me satisfaga mi necesidad. Yo no sé si me están entendiendo. O esta mejor, como yo lo hacía. Déjame robarme la luz, porque como mi sueldo no me alcanza, así yo ayudo a Dios. Total. Aquí todos los políticos son unos ladrones y comienzan a criticar a otros. El tonto se deja ministrar por Satanás pensando que acusando a otros pecadores su pecado va a estar justificado. Y se roban la luz y entonces se quieren ahorrar un dinero ahí adentro. Eso es idolatría también. Dios tuvo que enfrentar la idolatría del pueblo de Israel antes de que Elías orara por esa lluvia. Hay personas que vienen a la iglesia los domingos, los jueves, a alabar al Señor. Vienen hoy jueves, vienen el domingo, alaban al Señor y el resto de la semana se la pasan utilizando ídolos. Vienen aquí, alaban al Señor, brincan, Cristo yo te amo, se le pone la piel de gallina, porque Dios pone la piel de gallina y más. Él es así. Pero luego salen por esta puerta de por ahí y entonces asumen su vida idólatra. Mi carro, mi trabajo o lo que sea que definan como su fuente de provisión. Gracias.
Están activados los médicos aquí, ¿eh? Mientras haya idolatría, Dios no cambiará de no lluvia a lluvia. ¿Cuánto necesitan lluvia? Mientras haya idolatría, Dios no va a cambiar de no lluvia a lluvia. ¿Cuál es tu ídolo? Les voy a contar sobre uno de mis ídolos favoritos. Uno de mis ídolos ha sido el conocimiento y experiencia que Dios me ha dado en los negocios, del cual yo utilizo para trabajar. Ese había sido uno de mis ídolos. Había sido uno de mis ídolos porque yo llegaba a los lugares con la certeza de que no había problema en ningún negocio que yo no pudiera resolver. Pero esa certeza no era por fe. Esa certeza era porque yo confiaba en mis talentos para resolverle problemas. Yo podía resolver problemas. Hasta que un día Dios agarró y llegué a un sitio y me usó como swap, para swapear el sitio y como... Entonces el Señor abrió mis ojos y me dio un... Oh, ¿alguna vez usted ha tenido una experiencia? Oh, tú tienes talentos, tú tienes habilidades, pero el que esas habilidades y talentos sean aplicadas para que produzcan resultados, yo tengo que permitirlo. La Biblia lo dice, se prepara el caballo para la carrera, pero la carrera la gana Dios. Eso era un ídolo en mi vida. Y yo hoy le doy gracias a Dios por los talentos y las habilidades, pero antes de entrar en cualquier proyecto o en una reunión, hay algo que está ocurriendo que antes no ocurría en mi práctica de consultoría. Antes de cada reunión, yo y mi equipo oramos. Cuando la reunión es muy pesada, a pesar de que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nosotros buscamos refuerzo. Y por ejemplo en el chat, tenemos un chat por proyecto. En ese proyecto en particular del que yo estoy hablando, está mi esposa. Y cuando yo digo necesitamos orar, ella lo lee. Entonces ella activa a la gente de la iglesia para que nos pongamos de acuerdo. Y la oración no es solamente que me vaya bien a mí, sino que la voluntad de Dios se haga en ese lugar, sea cual sea. ¿Cuántos me están entendiendo? Dios nunca te va a llevar de no lluvia a lluvia a menos que tú enfrentes la idolatría que hay en tu vida. Muchas personas entran en desierto, no consiguen trabajo por un tiempo porque Dios quiere enseñarle algo. Mientras más rápido tú lo aprendas, más rápido tú vas a salir de ese desierto. Muchos vienen a la iglesia a buscar bendiciones, pero no quieren ser molestados por Dios. Ahora, una pregunta. En Deuteronomio 11, si ustedes vieron, Dios dijo, si ustedes me aman y siguen mis mandamientos, yo mandaré la lluvia temprana, la tardía, y regará la tierra y tendrán fruto. Pero si se vuelven a otros ídolos, entonces yo cerraré los cielos y no habrá lluvia y no tendrás todas esas bendiciones. Él dijo eso en Deuteronomio 11. O sea, Dios dijo que no llovería y que llovería, y dio las condiciones para una cosa y la otra. Pero en Santiago 5:16, como leímos, dice que Elías oró también en ambos casos. Y la pregunta es, si Dios ya decretó algo para que ocurriera, ¿por qué yo tengo que orar? Si ya Dios lo dijo, ¿por qué yo tengo que orar? Si Dios lo dijo, ¿por qué yo tengo que orar? Tenemos que orar porque Dios estableció y determinó que todo lo que ocurriera aquí en la tierra
iba a ser a través del hombre. Dios le dio potestad al hombre sobre toda la tierra. Si no hay un contacto con esa provisión que está ahí porque Él la decretó, entonces la provisión está ahí, pero la manifestación no se dará hasta que no haya ese contacto, porque Dios así lo estableció. Ese es el mecanismo que Él ha establecido. Ninguna plaga tocará tu morada. ¿Cuántos han leído eso? ¿Qué salmo es ese? Ahora, a nosotros se nos olvida muchas veces la electricidad está ahí, pero para que se manifieste en ese bombillo, yo tengo que activar el interruptor. Tengo que poner al bombillo en contacto con la electricidad. Por si usted no lo sabía, el interruptor lo que hace es que quita contacto y pone contacto. La electricidad está ahí, pero si yo no establezco el contacto, no veo la manifestación de su poder. Ahora fíjense, el Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará mi morada. Pero esa promesa de Dios, como todas las promesas de Dios, tienen un condicionante. Y eso está en el verso número 1. Ninguna plaga tocará mi morada si yo habito al abrigo del Altísimo. Ninguna plaga tocará mi morada si mi protector es el Señor. Pero si yo juego la loto, yo estoy diciendo, tú no eres mi protector, la loto sí. Mucha gente no ve la manifestación de la oración porque decretan lo que Dios ha dicho, pero hacen lo contrario a lo que dice la condición que Él ha dado. Caerán 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Eso está muy bien, pero eso es si tú habitas al abrigo del Altísimo. Si el Altísimo es tu protector, si Él es tu proveedor, si Él es tu sanador. ¿Y cómo tú puedes saber que tú estás al abrigo del Altísimo? Cuando cada día que tú te levantas, tú haces acciones que demuestren que tú crees que Él es tu protector. ¿Y cuál es esa? Por ejemplo, yo, gracias al Señor, no me voy a trabajar si no oro. Yo antes me iba y me pasaban semanas sin orar, pero yo no me atrevo a entrar a una reunión. Es más, yo me he ido y se me ha olvidado. Y llego a la oficina y entra el presidente de la empresa con la que estoy bregando ahora. Y él llega y yo dije, ups, el Espíritu Santo me dice, tú no has orado. Él dice, vamos a empezar que yo ando rápido. Yo le dije, Don, usted me puede excusar, ¿podemos orar antes de? Dice él, sí, vamos a orar. Y oramos. Se me enferma un muchacho. Ojo con lo que voy a decir ahora. Corriendo para la clínica. Se me enferma un muchacho. Órele a Dios. Dios te va a decir, llévalo a la clínica. Dios te va a decir, no lo lleve, que yo lo sano aquí mismo. En cualquiera de los dos casos, quien sana es Dios. La clínica no puede sanar. La doctora no puede sanar. Ningún doctor tiene poder para sanar. Ellos tienen conocimiento de qué hacer. Ellos tienen conocimiento de que si algo pasa aquí, yo cojo este medicamento, lo aplico y eso produce un resultado. Eso es conocimiento lo que ellos tienen. Pero muchas veces, pregunten a los doctores que están aquí, ¿cuántas veces no han dado un medicamento que se supone que hace A y B y cuando lo dan hace X y Y? No hace nada de lo que dice el medicamento. Porque la sanidad a través del médico o sin el médico, como quiera, viene de Dios. ¿Cómo yo sé que yo habito el abrigo del Altísimo? Si mis acciones, cada vez que yo voy a actuar, a tomar una decisión o a dar un paso, yo voy donde el Altísimo, es porque Él es mi protector y es porque yo sí habito al abrigo de Él. En
entonces, cuando yo habito al abrigo del Altísimo, yo puedo decretar la palabra. Llegó el Zika y en mi casa nosotros dijimos, Padre, tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Así que aquí no entra el Zika y los mosquitos volando. Pero el Zika no se me puede pegar. Porque el Señor es mi protector. ¿Cuántos están aquí? Dios, aunque usted no lo crea, Dios requiere de la oración para Él dar la provisión. No porque Él la necesite, porque Él puede darlo, es porque Él lo estableció así. Dios es un Dios justo. Él lo determinó de esa forma. Hay cosas que Dios ha decretado para tu vida que están esperando tu oración. Hay cosas, provisiones que Dios tiene para tu vida que están esperando que tú hagas el contacto con ellas. Eso sí, sin idolatría. Porque en Santiago 5:17 dice, en 16 dice, que la oración ferviente del justo, ¿de quién? Del justo tiene mucho poder. ¿Y quién es el justo? El justo es el que camina en el día a día en su vida haciendo lo que Dios le agrada. Ese es el justo. La oración de ese sí verdaderamente que es poderosa. Usted está orando de acuerdo a la palabra, pero lleva una vida de idolatría. Eso puede ser lo que le esté pasando a usted. El secreto para desatar lo sobrenatural de Dios sobre mi vida está en Santiago 5:16b. Si lo puede poner César, 5:16. La oración eficaz. Ahí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay una versión que dice la oración ferviente. La oración ferviente. ¿Qué es una oración eficaz? Es una oración que se hace de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando se hace de acuerdo a la palabra de Dios, eficaz, y la hace una persona que camina, que hace diariamente lo que Dios le agrada, o sea, una persona justa, la oración desata lo sobrenatural donde quiera que usted lo haga. Y oigan una cosa, usted dirá, wow, eso le pasó a Elías. Fíjate que lo primero que dice es, en Santiago 17, Dios te aclara y te dice, no, eso no es Elías solamente. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las tuyas. Elías era un hombre como tú y como yo. Lo que Dios te está diciendo es que tú puedes desatar cosas sobrenaturales sobre tu vida si tú oras de manera eficaz, o sea, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y tú te esfuerzas todos los días para caminar y hacer las cosas que a Dios le agradan. Entonces tu oración tendrá poder para atraer las cosas sobrenaturales. Y cuando tú vayas a orar, lo vas a hacer eficazmente si tú conoces la palabra de Dios. Pero si tú no la conoces, tú no vas a poder orar eficazmente. Vamos a orar.